de segundo básico vamos a dar continuidad a nuestro tema, el desarrollo del cristianismo y su influencia a nivel mundial. De hecho, quisiera iniciar este tema recordando, ¿verdad?, de que al inicio básicamente hablábamos de cómo empezó el cristianismo y hablábamos sobre el inicio de esta creencia o de esta pues nosotros lo vemos como un estilo de vida, ¿verdad? Más allá de una religión, como un estilo de vida. Nosotros los seguidores de Cristo sabemos que todo inició cuando pues Dios creó los cielos y la tierra. De hecho, quiero el día de hoy leerles una cita. Esto se encuentra en Juan, en el capítulo número 1, y el tema principal es el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Básicamente acá nos dice que todo, absolutamente todo, lo que ha sido creado ha sido hecho por Él, y si no hubiera nada, pues sería porque Él prácticamente no hubiese querido hacer nada. Entonces, todo lo que nosotros vemos día a día, podemos observar, podemos sentir, podemos palpar. Nosotros, de hecho, nosotros mismos prácticamente fuimos creados por Él, por el Verbo. De hecho, acá lo menciona como el Verbo, ¿verdad? Es prácticamente ese es el todo, ¿verdad? Es nuestro todo. Entonces quise iniciar esta clase, perdón, la continuidad de la clase del día de hoy con este texto, ya que tenemos que tener, cuando hablamos de este tema, tenemos que tener claro que básicamente lo que nosotros creemos y confiamos es en el Dios Todopoderoso que conocemos. Entonces, es ahí donde nosotros encontramos los inicios del cristianismo. Ahora bien, incluso en las fuentes de investigación que nosotros tenemos a la mano hoy en día, nos habla de tres grandes aspectos del cristianismo. Uno de sus fundamentos y de los aspectos más relevantes es la misión de Jesús acá en la tierra. Y básicamente la misión de Jesús o el paso de Jesús por la tierra hecho carne, básicamente fueron 33 años en los que él pudo estar acá, ¿verdad? Su ministerio básicamente se basó en poder ayudar a las personas, pero más allá de la ayuda física o de milagros como ellos lo veían, fue la del alimento espiritual. De hecho, esa fue una de las misiones, o fue la misión primordial de Jesús acá en la tierra. Básicamente él tuvo a 12 apóstoles, 12 discípulos que fueron su ayuda para poder llevar el evangelio a todos los lugares del mundo. De hecho, esto se dio prácticamente después de que él resucitó. Recordemos que todavía después de eso él estuvo 40 días con sus discípulos para poderles decir, bueno, tienen que ir a las naciones y hacer discípulos. Esa fue la ordenanza que Jesús dejó, ¿verdad? Poder ir y predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Y de hecho, por la gloria y honra de él, es que nosotros hemos sido alcanzados por su misericordia, ¿verdad? Hemos conocido la verdad, porque incluso lo dice, ¿verdad? Conoceremos la verdad y únicamente la verdad nos podrá hacer libres, ¿verdad? Porque no hay otra forma. Quisiera comentarles un poco también sobre la vida después de la muerte. Este es un tema que nos aparece, como les decía, en las fuentes de investigación, y cuando hablamos de la vida después de la muerte estamos hablando de lo que nosotros como cristianos creemos que existe después de que nuestro cuerpo físicamente vaya a fallecer o vayamos a morir. De hecho, aún las fuentes investigativas tienen diferentes teorías de diferentes religiones. Sin embargo, nosotros como cristianos básicamente sabemos que hay dos lugares a donde puede ir nuestra alma. Puede ir o al cielo o al infierno. De hecho, esa es la no creencia, sino que esa es la instrucción, esa es
la ordenanza, el mandato que aparece en la Biblia. No hay otro lugar. De hecho, no podemos nosotros decir que vamos a estar en un lugar aparte de estos dos, ¿verdad? Esta es básicamente la ley estipulada, que vamos a ir a uno de estos dos lugares. Sin embargo, nosotros como cristianos, al momento de aceptar a Jesús, y es donde aparece otro de los aspectos principales de la vida cristiana, al nosotros creer en la resurrección, en Jesús en sí, estamos prácticamente aceptando la divinidad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese mismo momento nosotros estamos reconociendo a Jesús, a Dios, como nuestro único y suficiente Salvador. Y la Biblia dice que no es por acciones, no es por ninguna otra forma, sino que es por gracia, por la gracia de Dios. Nosotros podemos ser llamados hijos de Él, y podemos nosotros al momento de morir estar seguros que nuestro lugar será en el cielo, ¿verdad? Entonces, esta es una de las prácticamente algunos de los temas del desarrollo del cristianismo. Quise comentarles un poco de esta forma y hacer la clase un poco diferente, porque básicamente nosotros, para poder conocer más del cristianismo, más de el ministerio de Jesús, es necesario que nosotros podamos leer la Biblia. De hecho, no es una tarea, pero me gustaría que ustedes por iniciativa propia pudieran tener la lectura bíblica, quizá no en exceso, ¿verdad? Porque no me gustaría que ustedes me dijeran: mire, profe, yo en 2 días la terminé de leer, porque no es esa la intención. Lo que me gustaría es que ustedes tomaran un tiempo, aprovechando que ahorita tenemos la oportunidad de estar en casa, tener tiempo libre, poder tomar la Biblia y poder darle una lectura y poder escudriñarla, dice, escudriñar su palabra, poder tratar la forma de entender, pedirle a Dios que nos dé el discernimiento de lo que ahí dice. Toda la escritura, todas las palabras que están acá escritas en la Biblia, dice que son o fueron inspiradas por Dios. Entonces imagínense qué mejor libro, no existe ningún otro que la Biblia, porque básicamente estamos escuchando, leyendo la inspiración de Dios. Entonces quisiera que Dios pueda bendecir su vida, puedan ustedes también escudriñar un poco más de su palabra. Hay una pequeña tarea ahí sobre un cuadro sinóptico que ustedes podrán realizar. Cualquier duda o sugerencia, estamos para servirles a través del WhatsApp. Que Dios les bendiga. Feliz tarde.